El derecho romano es la base del derecho actual. Su principal precursor fue Justiniano. Justiniano establece las 12 tablas que cada una decía cómo se va a desarrollar la sociedad en el Estado. El derecho romano regía directamente a toda la sociedad romana en sus diversas épocas, colocando como factor principal el respeto a los demás. Roma era un mundo fragmentado, apegado a las leyes. Contaban con pocas reglas para poder regir el comportamiento del ser humano en la sociedad, por lo que se basaban en la costumbre, es decir, se basaban en cómo es que otros habían resuelto problemáticas similares. Por ejemplo, si un campesino era despojado de sus tierras por otro más poderoso, podía acudir a las autoridades de la ciudad para solucionar esa injusticia. Pero si las autoridades no encontraban manera de resolver el problema, la costumbre era entonces tomada como ejemplo para resolver la problemática. Así Hemos dividido el Imperio Romano y su historia en dos organizaciones políticas con grandes subdivisiones, monarquía y república. La primera, monarquía, del año 753 al 510 a.C., significa gobierno de uno solo. A lo largo de este periodo, el poder descansa en tres órganos: rey, senado y comicios. El rey es el sumo sacerdote, jefe del ejército, juez supremo y jefe rector de la ciudad-estado, y ejerce su poder de manera vitalicia. El senado es un órgano asesor del rey, conformado, en principio, por los parter gentis de los gens fundadoras. Además de asesorar, tiene la función de decidir sobre la validez de los acuerdos tomados por las asambleas populares, así como tomar el poder provisionalmente al ausentarse el rey mientras se aclama el nuevo sucesor. El rey. Los historiadores sostienen que Roma estuvo gobernada por 7 reyes durante este periodo, siendo el primero Rómulo, a quien le sucede Numa, Tulio, Anco, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y por último Tarquino el Soberbio. Cada uno de estos reyes caracterizó su gobierno por su trabajo en alguna área específica. El Senado. Por lo que se refiere al Senado, fue creado por Rómulo con la finalidad de ser un órgano consultivo a través de las senadoconsultas. En principio, se conformó por 100 miembros escogidos por el rey, hasta que Tarquino el Antiguo aumentó a 300 miembros. Los comicios toman su nombre del lugar en donde se reúne la asamblea de ciudadanos llamado comitium, y se reúnen por convocatoria del rey. Los primeros comicios se realizan por curias, que es la división de las tribus fundadoras de la Roma. Como mencionamos anteriormente, en estas el voto es por curia y no por el número de sus integrantes, siendo válida una decisión aprobada por mayoría que es revisada por el Senado. En consecuencia, en este primer periodo no se trata de una monarquía absoluta, está nivelado por los comicios y el Senado, puesto que el rey es electo por los primeros y se ejerce con la asesoría del Senado. El derecho se genera principalmente de acuerdo con las costumbres de los antepasados. La segunda, la República, del año 510 al 27 a.C., como consecuencia de la revolución generada en contra del último rey, Tarquino el Soberbio, así como la pugna entre patricios y plebeyos. Durante esta etapa, los plebeyos adquieren el derecho de ser representados por 2 magistrados especiales, llamados tribunum plebis, y también tienen derecho a una asamblea de plebeyos que dictan los plebiscitos, que en principio solamente eran obligatorios para esta clase social, y posteriormente también fueron vinculantes para los patricios. El poder político se integra, durante la República, por el Senado, los comicios y los magistrados. El Senado adquiere una importancia mayor, siendo conformado por patricios y posteriormente también por plebeyos. Los magistrados. El cargo de magistrado es honorario y no recibe remuneración alguna. Su poder varía dependiendo del magistrado del cual se trate. Por ejemplo, los cónsules tienen poder supremo y se llaman imperium, un poder originario y soberano al que se somete a cualquier ciudadano. Aquí se regula la convivencia del pueblo romano. Se crean la ley de las 12 leyes. También las fuentes formales y las leyes, que son más que perfecta, menos que perfecta e imperfecta. En la época arcaica aparece la dualidad entre jus y fas.
Aunque al principio los dos conceptos estaban unidos, ius era lo justo, mientras que fas era lo lícito. En aquella época se utilizaban como adjetivos. La palabra ius significa derecho en el sentido de derecho objetivo. En el sentido subjetivo se usa ius más el nombre del derecho al que se refiere. Por ejemplo, ius comercio, derecho a comerciar. Sin embargo, la palabra ius también se identifica con el término justicia, equiparándose a lo bueno o lo justo. Fas es la condición divina de la licitud de una conducta. Recordemos que en aquellos tiempos el derecho y la religión estaban aún sin desligarse. Ya en el siglo I a.C. se diferencian ius y fas en el sentido de que ius es derecho humano y fas derecho divino, como consecuencia de la secularización de la sociedad que hace que ambos conceptos se separen. En la época clásica aparecen también los iuris praecepta o preceptos jurídicos fundamentales, expuestos por Ulpiano, que son: 1. Vivir honradamente. 2. Dar a cada uno lo suyo. 3. No perjudicar a otro. Clasificaciones romanas del derecho objetivo. Ius es el modo de producción espontánea del derecho. Se encontraría en la base de las normas jurídicas tradicionales. Ius publicum. Ius publicum es el creado por las leyes públicas y se equiparan a estas los senadoconsultos y constituciones imperiales. Ius privatum es el creado por los particulares por medio de negocios jurídicos. Estos no podrán desbordar el margen de autonomía que les conceden las leyes públicas. El derecho público no podrá ser alterado por la voluntad de los particulares. Ius es el modo de producción espontánea del derecho. Se encontraría en la base de las normas jurídicas tradicionales. Ius civil. El derecho propio de los ciudadanos romanos basado en la ley de las 12 tablas y la jurisprudencia o dictámenes de los jurisconsultos. El ius honorarium surge de la actividad del pretor, de sus edictos que complementan el ius civile. Ius gentium es el derecho que se aplicaba a los extranjeros y a los romanos en sus litigios con estos. Es un derecho internacional privado y está basado en la legislación romana. Ius naturale es identificado con el ius gentium porque entiende que son las normas hipotéticamente aplicables a todos los pueblos, dado que parten de la razón natural.